Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Vamos a orar para pedir la guía de nuestro Dios. Oremos. Papá amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por este devocional. Guíanos, por favor, háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, permítenos ver a Jesús claramente, Señor, y escuchar y prestar atención a su enseñanza, Señor, para que como tu iglesia, como ciudadanos del reino de los cielos, podamos vivir de acuerdo a lo que nuestro Rey Jesús nos manda, Señor, como su pueblo redimido. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día continuamos viendo las enseñanzas en Mateo 5, en el Sermón del Monte. El miércoles de la anterior semana leímos en Mateo 5, versículos 27 al 30 acerca del adulterio y acerca de cómo el adulterio puede ocurrir en el corazón, al codiciar en el corazón y mirar con lujuria a otra persona. Esta enseñanza radical de Jesús nos llamaba a mirar a nuestros corazones y también a estar dispuestos a tomar medidas radicales y serias en cuanto a este tema del adulterio en el corazón y del pecado sexual. El pasaje que nos toca hoy es una continuación de este tema acerca del pecado sexual y del adulterio. Leamos entonces Mateo capítulo 5 y vamos a ver hoy los versículos 31 al 32. La palabra de Dios dice así: También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús está citando Deuteronomio capítulo 24, verso 1, acerca de la posibilidad de divorcio. Este pasaje del Antiguo Testamento dice lo siguiente, leamos Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Una de las escuelas rabínicas más influyentes en la época de Jesús, la escuela rabínica de Hillel, interpretaba este pasaje diciendo que un hombre podía darle carta de divorcio a su mujer por cualquier razón, por cualquier motivo en que este hombre no se agrade de su esposa. Esta interpretación era una interpretación sumamente liberal. Esta interpretación de Deuteronomio era terrible. Primero, por el hecho de decir que uno podía divorciarse tan a la ligera e intentar avalar este divorcio por cualquier razón, supuestamente con las Sagradas Escrituras. Y segundo, esta interpretación de esta escuela rabínica de Deuteronomio era terrible porque ponía a las mujeres en una posición muy difícil. En aquella época las mujeres dependían de sus esposos para el sustento económico. Y al poder entonces ellos divorciarse por cualquier razón, las dejaban a ellas entonces en riesgo de perder su sustento económico en cualquier momento si es que ellas no agradaban en todo a sus maridos. Qué terrible, ¿no? Jesús entonces desafía esta interpretación popular y liberal de la época de esta escuela rabínica y llama a sus seguidores a no tomarse el divorcio a la ligera, como lo estaban haciendo los religiosos y los fariseos de la época. Jesús dice: pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Jesús interpreta Deuteronomio 24 y enseña que aquella cosa indecente de la cual hablaba Deuteronomio, que era motivo de divorcio, esa cosa indecente era la fornicación y nada más. Fornicación en la Biblia es toda relación sexual ilícita, es decir, toda relación sexual fuera de los límites buenos que Dios estableció para esta en el matrimonio. Entonces, para Jesús, el tomar el divorcio tan a la ligera como lo hacían en su época, era causante de más pecado, ya que cuando alguien se divorciaba
tan a la ligera por motivos no bíblicos, esta persona entonces provocaba el adulterio. Por eso Jesús dice, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, no solo el adulterio es cosa seria, porque como vimos puede ocurrir en el corazón al codiciar a otra persona, sino que también el adulterio es cosa seria porque puede ser causado cuando las personas se toman el divorcio a la ligera y cuando las personas se divorcian por cualquier razón. ¿Qué creen que diría Jesús acerca de la práctica del divorcio en nuestra época? Así como Jesús estaba condenando la práctica tan a la ligera del divorcio de su época. ¿Qué diría en nuestros tiempos? Para pensar en esto, escuchen la siguiente estadística. Los datos dicen que 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio en Bolivia. Qué terrible, ¿no? 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio en nuestro país. En la base de datos de personas que asisten a nuestra iglesia, tenemos 72 matrimonios registrados. Pero seguro hay más que no están registrados en nuestra base de datos. Pero de acuerdo con esta estadística de nuestro país, de que 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio, entonces de estos 72 matrimonios que tenemos registrados en nuestra iglesia, 50 acabarán en divorcio. Qué terrible, ¿no? Espero que no sea así. Espero que no sea así con nosotros. Al igual que Jesús confrontó la ligereza con la que se divorciaba la gente en su época, a través de su palabra, hoy Él confronta también la ligereza con la que en nuestra época y en nuestro país, Bolivia, las personas se divorcian. Como sus seguidores, como sus hijos, como hijos e hijas de Dios a través de Jesús. Nuestro Rey Jesús nos llama a tomar el tema del adulterio, del pecado sexual y del divorcio con suma seriedad. Más adelante en nuestro estudio de Mateo, ya cuando lleguemos al capítulo 19, hablaremos un poco más acerca del matrimonio, acerca del divorcio y acerca del celibato también. Pero hoy quiero que terminemos prestando atención al llamado de Jesús que comenzamos a escuchar ya la anterior semana acerca del pecado sexual y del adulterio, y que continuamos escuchando hoy acerca del divorcio. El adulterio es cosa seria porque puede ocurrir en el corazón, al codiciar a otra persona, al mirar a otra persona con lujuria. Y el adulterio es cosa seria también porque puede ser causado y provocado cuando las personas se toman el divorcio a la ligera y cuando las personas se divorcian por cualquier razón. Que el Señor nos conceda tener matrimonios fuertes y sólidos en medio del mar de divorcios que ocurren a diario en nuestro país, que nosotros como ciudadanos del reino de los cielos podamos tener matrimonios sólidos y fuertes en Cristo, matrimonios que glorifican a Dios con Cristo como fundamento, como base firme, que matrimonios que glorifican a Dios en la manera en la que los cónyuges se aman el uno al otro, en la manera en la que esposo y esposa se sirven el uno al otro, con el amor de Jesucristo y el servicio sacrificial de Cristo. Que nuestros matrimonios glorifiquen al Señor en la manera en la que cada cónyuge se arrepiente, confiesa su pecado, y en la manera en la que esposo y esposa se perdonan el pecado el uno al otro, en la manera en la que tomamos con seriedad el tema del adulterio del corazón, en la manera en la que esposo y esposa están dispuestos a resolver el conflicto, que podamos glorificar al Señor en la manera en la que perseveramos en el matrimonio y luchamos aún en medio de tiempos de dificultad, y luchamos para solucionar estos conflictos, para sacar el matrimonio adelante con Cristo como base, como motivación y como fuerza vital en nuestros matrimonios. Que podamos glorificar a Dios en los matrimonios en la manera en la que como matrimonios cristianos somos luz en medio de este mundo en tinieblas, en medio de esta sociedad en tinieblas, que se toma estos temas tan a la ligera.
Jesús nos rescató del pecado. Jesús nos redimió. Por su gracia, Él entonces, basados en esta redención, nos permite desechar nuestra pasada manera de vivir y nos permite desechar el molde de este mundo que no considera al matrimonio como algo importante. La redención en Cristo nos permite desechar el molde de este mundo que toma el adulterio y el divorcio y el pecado sexual tan a la ligera. Como matrimonios, busquemos a Jesús por ayuda y fortaleza en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia. Y para terminar hoy, acompáñenme a hacer una oración a nuestro Señor por todos los matrimonios de nuestra iglesia, para que realmente podamos ser matrimonios sólidos, para que esta estadística tan alarmante que hemos escuchado de nuestro país, que 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio, para que esta estadística no sea real en los matrimonios de nuestra iglesia, sino para que más bien podamos ser matrimonios que lleven la luz de Jesús a otros. Vamos a orar. Papá amado, Padre celestial, venimos ante ti, Señor, para pedirte ayuda, Señor, en humildad. Reconocemos, Señor, que en nuestros matrimonios hay mucho que trabajar, Señor. Te confesamos nuestros pecados, Señor. Te confesamos a veces la falta de disposición y prontitud para resolver conflictos. Te confesamos, Señor, a veces que nos tomamos con ligereza el tema del pecado sexual y del adulterio del corazón. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestros matrimonios, que tú nos purifiques y nos limpies de toda maldad y que nos permitas tener matrimonios que glorifiquen tu nombre y que hagan tu nombre conocido en medio de esta sociedad que está en tinieblas, Señor. Te rogamos por cada matrimonio de la iglesia, Señor. Te rogamos para que Cristo pueda ser la base y el fundamento sólido de cada matrimonio. Que cada matrimonio pueda ser un matrimonio que te glorifica en amor, en servicio. Señor, te queremos pedir que tú estés ahora también ayudando a los matrimonios que tal vez están en conflicto, Señor. Que tú puedas ayudarles a mirar su pecado, a arrepentirse, a confesarlo y a buscar ayuda también. Concédenos, por favor, Señor, tener matrimonios firmes y sólidos. Sana los matrimonios que ahora tal vez están rotos y quebrantados por el pecado, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.